¿realmente la gente es consciente del cambio que ha supuesto la democratización de la inteligencia artificial generativa? Ha habido un cambio, claramente, en el uso, ¿no?, de la inteligencia artificial. Hace unos años, no muchos, o sea, si te pones en eso, 2020, 2021, tú preguntabas a una audiencia con qué relaciona la inteligencia artificial y todo el mundo claramente te decía, pues un Terminator, no sé, el coche fantástico, cosas así, y a día de hoy tú haces la misma pregunta y todo el mundo te dice ChatGPT. Eso significa que hay algo que ha cambiado aquí en nuestro imaginario, ¿no? Bienvenidos al podcast de Mioti All You Need Is Data. Soy María Alonso, directora de marketing de la escuela, y en este episodio vamos a hablar sobre inteligencia artificial, pero no solo sobre inteligencia artificial, sino sobre lo que muchas veces no se cuenta sobre esta tecnología. Y lo vamos a hacer con alguien que, si estáis un poquito metidos en este mundo, vais a conocer a la perfección, que es Nerea Luis. Nerea es doctora en inteligencia artificial, investigadora y, sobre todo, una de las personas más referentes en este campo que ha conseguido traducir esta tecnología, la inteligencia artificial, al lenguaje de todos. Bienvenida, Nerea. Un placer, María. Bueno, antes de empezar a hablar sobre inteligencia artificial, me gustaría, si te parece, empezar por el principio, ¿no? Pero el principio de verdad. ¿Quién es Nerea Luis? ¿Cómo pasaste de dibujar anime a ser doctora en inteligencia artificial? Pues mira, es un buen comienzo, de hecho, que metemos por aquí, porque es verdad que, a ver, yo si me hubiesen preguntado como de pequeña a qué te quieres dedicar, para nada hubiese dicho, obviamente, a la inteligencia artificial, ni de lejos. Lo que pasa es que es verdad, casualidad de la vida, ¿no?, que yo estaba como muy obsesionada con esto de dibujar manga, anime, me gustaba un montón la cultura japonesa. Y era un tema que por entonces, estoy hablando pues del 98, 99 más o menos, para situar temporalmente, no era tan habitual encontrarte información sobre ese tipo de temáticas, ¿no? Más allá de lo que podías ver en la tele, pues eso, los dibujos y demás. Entonces, claro, en el momento en el que me descubren, ¿no?, Internet, yo tengo como grabadísimo en la cabeza ese momento de, oye, Google, ¿no? De repente sale Google, me dicen, oye, aquí puedes como poner cosas, y yo voy a piñón a poner mi serie favorita, que se llamaba Sailor Moon, y de repente veo un montón de resultados web. No me había pasado jamás en la vida, claro. No entendía qué estaba pasando, por qué de repente había tanta información ahí, la mayoría en inglés, es verdad, pero había imágenes, había de todo. Entonces fue como un clic de, tengo que aprender a entender cómo funciona esto, ¿no? Y veía tanta gente, claro, compartiendo, ¿no? Porque tú al final dices, bueno, las web las hará alguien. Pues veía tanta gente compartiendo información, ¿no?, que era ese momento de auge de Internet, pues eso, de lo gratuito y demás, del conocimiento, que me enamoré un poco de eso. Entonces, es verdad que luego en la etapa del instituto ya es cuando un poco te dicen, oye, a esto te puedes dedicar también, ¿no? Y tiene un nombre y tal, que se llama ingeniería informática. Entonces, realmente yo llego al mundo tecnológico gracias a esa obsesión por el dibujo, ¿no? El dibujo digital también luego empieza un poco a tener su momento, y a mí me pilla justamente ahí, o sea, en el mundo de la creación web, en el mundo del dibujo digital, pero lo veía como un hobby, ¿no? O sea, simplemente quería aprenderlo, pues como en su día, no sé, los influencers con YouTube, ¿no? Y así. Entonces, me parecía ahora verlo hacia atrás, pues muy tierno, porque claramente fue el antes y el después de encontrar un poco mi sitio, pero el enamoramiento de la inteligencia artificial ya vino después en la carrera. Porque realmente, claro, tú empezaste a programar antes de hacer ingeniería informática, tratando Sí. de hacer una página web, ¿no?, Exacto. sobre esa serie de animes sobre Sailor Moon. Cuando hablo de obsesión, era obsesión real. Entonces, el objetivo realmente que yo tenía era, yo quiero como hacer lo que hace la gente que ve en Internet. Entonces, yo no sé, o sea, en ese momento dije, no tiene que ser tan difícil hacer una web. Y la verdad es que poco a poco pues fui entendiendo, ¿no?, con editores de estos de código así pues más básicos y demás, empecé a entender el lenguaje HTML, pero es eso, como de una forma como muy autodidacta. O sea, realmente era pura prueba y error hasta que ya vas entendiendo un poco, ¿no?, como todos los tags, etiquetas y demás. Y de hecho yo al principio, cuando llegué a la carrera, claro, te hacían la típica pregunta esta de ¿has programado alguna vez? Tal. Claro, yo al principio decía que no, porque era como que tampoco te considerabas como que hubieses programado nada
tampoco tenías como, ¿sabes?, unas nociones ahí súper sólidas. Lo veías todo súper, súper técnico. Claro, entonces, pues es eso, yo creo que era un poco esa percepción de realmente lo que he hecho es como más afición, ¿no?, que formación, pero claramente luego cuando ya llegó esa parte un poco en la carrera de estudiar, fíjate, esa programación web y demás, decía, joder, digo, sí, un montón, ¿sabes?, de cosas, y la verdad que me ha venido muy bien siempre tener ese conocimiento, sí. Llevas ya más de 10 años como divulgadora en inteligencia Sí. artificial, eres una de las voces más reconocidas en LinkedIn, te veo en prácticamente todos los eventos que hay relacionados con inteligencia artificial. ¿Cómo ves que ha evolucionado la conversación sobre esta tecnología desde tu primera charla hasta Sí. ahora? Pues fíjate, eso también es una historia bastante bonita porque yo no estaba tampoco acostumbrada al terreno de divulgación, y claro, y menos que hay ahora, ¿no?, con la inteligencia artificial que está tan de moda. Realmente, cuando yo empiezo a hacer divulgación en inteligencia artificial, es justamente como más o menos a la mitad de mi doctorado, por ahí, o sea, estaremos hablando como de 2017. Y entonces yo hay una etapa del doctorado que me voy a Estados Unidos de estancia de investigación y ahí es donde veo más un poco ese rollo de divulgar, de contar lo que haces, pero sin tener que ir a un congreso científico, ¿no? Es una cosa que en Estados Unidos hacen bastante bien, que es hablar de lo que trabajan y de lo que investigan y demás, así con todo el mundo, ¿no? Y digamos que la que me llevaba allí, ¿no?, la investigadora que llevaba allí mi trabajo, sí que me dijo, ¿no?, en un mundo al final tan cambiante, donde también somos muchas menos mujeres, donde al final podemos llegar a hacer cosas bastante potentes, ¿no?, en ese momento con la inteligencia artificial, pues me decía como, tienes que quitarte un poco como ese temor a, oye, habla de lo que trabajas, cuéntalo, ¿no? Igual de repente es súper interesante para según qué personas. Y es verdad que yo había organizado eventos de tecnología, el TechFest, por ejemplo, pero eso siempre había estado detrás, ¿no? Pero sin embargo, a mí, por ejemplo, dar clase en la universidad me gustaba muchísimo, formaba parte de mis actividades del doctorado. Entonces, cuando regresé a España, por eso más o menos es como esa fecha de 2017, dije, bueno, pues voy a intentar en eventos tecnológicos que conozco, pero que eran súper técnicos, claro, de los de comunidad tecnológica, de que van desarrolladores de código y así. Dije, voy a intentar proponer un par de charlas, una sobre IA, recuerdo, otra sobre robótica. No había ninguna en ese momento alrededor de este tipo de tecnología. Y me acuerdo que en el primer congreso, digamos que este era el Codemotion de Madrid, me cogieron la de robótica por primera vez. Y, jolín, cuando llegué, la sala estaba llena de gente, con lo cual a mí me sorprende, obviamente, porque no era un momento en el que estuviese de moda esa tecnología, pero era curiosidad genuina, era el cómo narices dentro de un congreso, ¿no?, en el que todo el mundo está hablando de diferentes librerías de código, de lo último de programación web, móvil y demás, de repente una charla de robótica como que les generaba muchísima curiosidad. Y dije, ostras, pues igual aquí hay un hueco, ¿no? Entonces me especialicé poco a poco en divulgar sobre inteligencia artificial, pero eso, más por intentar acercar, ¿no?, ese mundillo, y porque es verdad que justo en ese momento se empezaba a hablar mucho del machine learning, ¿no?, que ha sido como el antes y el después también en el mundo de la IA en las empresas, es decir, muchísimas empresas a día de hoy, esa primera aproximación a la inteligencia artificial les ha llegado a través del aprendizaje automático. Claro, tú ya estabas muy especializada en inteligencia artificial antes de Sí, esa democratización también de sí, la inteligencia artificial generativa, antes de ChatGPT, ¿no? sí. Ahora ya desde esa democratización yo creo que ya todos lo usamos en nuestra vida personal y laboral, ¿no? ¿Realmente la gente es consciente del cambio que ha supuesto la democratización de la inteligencia artificial generativa? A ver, yo creo que a grandes rasgos sí se intuyen cosas. Ha habido un cambio, claramente, en el uso, ¿no?, de la inteligencia artificial. De hecho, yo lo noto mucho cuando hago, sobre todo, divulgación a público general. Hace unos años, no muchos, o sea, si te pones en eso, 2020, 2021, tú preguntabas a una audiencia con qué relaciona la inteligencia artificial y todo el mundo claramente te decía, pues un Terminator, no sé, el coche fantástico, cosas así, y a día de hoy tú haces la misma pregunta y todo el mundo te dice ChatGPT. Eso significa que hay algo que ha cambiado aquí en nuestro imaginario, ¿no? Creo que la otra cosa que ha cambiado, que quizá globalmente todavía no está tan estandarizado, pero que ya se ve un signo de cambio bastante evidente, es la relación con la tecnología a través del lenguaje.
Entonces esto, claro, facilita mucho esa barrera de entrada que teníamos siempre con la inteligencia artificial. Entonces, claro, lo que yo he vivido desde que salgo ya al mundo de la empresa, ¿no? Dejo un poco de lado el mundo de la investigación, que eso fue justo 2019, yo empiezo a trabajar en consultoría y ahí lo que me encuentro, paradójicamente, esto pasa mucho cuando sales de investigación, es que claro, todo está un poquito más atrás de cuando tú estabas ya trabajando en investigación en cosas un poquito más punteras, ¿no? Pero es verdad que sí que se empieza a ver como empresas pioneras en ese momento que ya entendían que esto de la IA iba a servir pues, para sacar valor a sus datos, ¿no? Para intentar entender mejor a tus clientes, a tus empleados, etcétera, etcétera. Y esto lo acelera muchísimo, claro, la llegada de productos digitales, ¿no? Y de herramientas como tenemos a día de hoy, pues ChatGPT, Copilot, Gemini, todo esto. ¿Por qué? Porque al final, para que una empresa pudiese verdaderamente empezar a hacer trabajos de inteligencia artificial, sí o sí necesitaba tener un equipo, primero técnico, de programación, y luego perfiles que entendiesen de IA. La gente hacía sus propios modelos de inteligencia artificial. Digo hacía porque ahora ya no es tan habitual, ¿no? Ahora ya tenemos estos modelos de IA generativa que lo que hacen al final ya es tener muchísimo conocimiento base y mediante el lenguaje podemos hacer bastantes cosas con ellos sin meternos en lo más técnico, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido el gran cambio, el conseguir disponibilizar todo este conjunto de modelos que se comunican a través del lenguaje. O sea, para mí, quiero decir, en el momento en el que sale este tipo de tecnología a la luz, ya el conocido ChatGPT, ¿no? Que fue el primero, es que incluso a mí como experta en el campo me llama muchísimo la atención la velocidad de respuesta, la calidad de las respuestas, que ya por aquel entonces ahora mejora muchísimo más, pero ya por aquel entonces era una cosa bastante novedosa. Entonces creo que es muy bonito como haber vivido ese cambio en primera persona, ¿sabes? De que de repente ves a gente que, bueno, que sabía que existía igual la tecnología, pero no le prestaba tanta atención y ahora está como en boca de todos. Entonces puedes tener como conversaciones tan diferentes, ¿no? Alrededor de la misma tecnología, que es muy bonito, muy bonito. Claro, porque como tú dices, la inteligencia artificial está ahora en boca de todos, pero se tiende a pensar, ¿no?, que la inteligencia artificial generativa lo es todo. Y hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Está la ANI, la Artificial Narrow Intelligence, la AGI, que es la Artificial General Intelligence, la ASI, que es hacia donde vamos, que es la superinteligencia. ¿Podrías explicar un poquito cada tipo de inteligencia artificial, sobre todo para entender también hacia dónde vamos? Sí. Yo creo que, lo primero que tenemos que tener en mente es que la inteligencia artificial, cuando se concibe como área científica de conocimiento, a lo que digamos, la dirección que toma, siempre como esa meta, ¿no?, a alcanzar, es lo que denominaríamos ahora, bueno, la AGI o la ASI, ¿no?, porque es verdad que ahí hay un matiz, pero bueno, que es decir, la inteligencia artificial general, que era de lo que hablábamos en su día, ¿no?, desde la fundación de este campo, es el decir, oye, podemos utilizar la tecnología, o sea, código de programación, algoritmos, datos, etcétera, para tratar de simular, ¿no?, lo que nosotros denominamos comportamientos inteligentes, es decir, nuestra forma de razonar, nuestra forma de comportarnos de forma colectiva y así, ¿no? Podremos hacerlo solo utilizando, ¿no?, la tecnología y, como te digo, todos estos ingredientes. Entonces, claro, la visión de la inteligencia artificial general, que es a lo que se aspira, es a tener esa máquina, ¿no? Quizá podemos utilizar el símil con ChatGPT, ahora que habla con nosotros, ¿no?, y se comunica en nuestro mismo lenguaje. Es como si tuviésemos un ChatGPT que es capaz de actuar ante cualquier escenario que le venga de repente, sería capaz de tener conocimiento suficiente como para abordarlo bien, de forma positiva, y luego, sobre todo, el aprender en el camino. Es decir, un límite que tenemos a día de hoy, que no lo tendremos si llega algún día el escenario de la AGI, es que los sistemas funcionan bien siempre que tengan conocimientos sobre el tema. Pero esa capacidad de aprender sobre algo que no sé, de razonar sobre algo de lo que no tengo información previa, es una de las limitaciones que tenemos a día de hoy, ¿no? Por eso no estamos hablando todavía de que conseguimos la Artificial General Intelligence, ¿no?, que es un poco esa aspiración. Donde estamos ahora es en una etapa anterior que se llama la inteligencia artificial narrow o específica, ¿no? En los libros antiguos la llamaban la IA débil, pero bueno, la traducción en español sería como la IA específica, donde al final tenemos diferentes contextos, todos conocidos,
y ahí la inteligencia artificial lo que hace es especializarse en cada uno de ellos, ¿no? Entonces pasaríamos de eso a que la inteligencia artificial sea capaz de ejecutar cualquier tipo de tarea si llegamos a esa General Intelligence. Y la Super Intelligence, que es esa ASI que mencionabas, esto ha aparecido hace poco realmente. El término ASI no es tan conocido en la literatura de inteligencia artificial, pero que sería ya como el escenario en el que no solamente tienes una IA capaz de reaccionar ante cualquier tipo de escenario, aunque no tuviese conocimiento previo, sino que supera la inteligencia humana ejecutando ese mismo escenario, ¿no? Entonces, claro, eso sí que es un escenario que es, o sea, yo creo que es el que es más ciencia ficción, no se sabe todavía si llegaremos a la General Artificial Intelligence, pues imagínate, ¿no? El siguiente nivel. Pero bueno, es verdad que según va avanzando el campo está bien que se teorice sobre ello. Yo soy muy partidaria de que se teorice sobre todo este tipo de escenarios, porque si algún día llega, es verdad que lo suyo es que tengas como diferentes planes, ¿no? El A, el B y el C, y a ver cómo narices haces. Pero sí que es verdad que desde aquí me gustaría, al menos en lo que a mi persona respecta, ¿no? Como experta, y esto es una opinión personal, pero creo que todavía falta bastante para llegar a la inteligencia artificial general, simplemente por el hecho del salto ese del razonamiento, ¿no? Porque ahora tenemos esa sensación de que estos sistemas son capaces de contestar a todo, pero en el momento en el que los exponemos a estas situaciones que te digo no conocidas, ya se ve como enseguida como que se quedan ahí un poco en bucle, no saben contestar. Entonces, cuidado también con esa imagen como de falsa conciencia que nos están dando, ¿no? De vez en cuando, porque tenemos también que saber un poco distinguir. ¿Llegaremos? Puede ser, no sé, hay expertos que dicen, los más pronto dicen como 10, 15 años, otros dicen 30, yo soy más pro a los 30, 40 años que queden todavía, veremos. Porque ¿dónde ves más riesgo ahora mismo? ¿En llegar a esa inteligencia artificial superinteligente, más inteligente que un humano, o que confiemos tanto en ella que dejemos de cuestionarla? Claro, el tema con la superinteligencia, o sea, si tú lo coges como tal, el concepto de tener un ente, una máquina más inteligente que tú, es algo que a la raza humana nunca se ha enfrentado. Quiero decir, el tener a alguien que va a resolver todo mucho más rápido, de mejor calidad, que va a llegar más lejos en lo que es investigación, que puede que se dé un escenario en el que ni siquiera nosotros entendemos qué está haciendo la máquina. Eso es una situación que nunca le ha pasado entonces al ser humano. Yo creo que ese sería uno de los escenarios, no voy a decir, a ver, seguramente peligrosos, que es decir, desde el punto de vista de que no entenderías todo el proceso, pero bueno, yo creo que podría llegar a gestionarse, ¿no? Desde un punto de vista, bueno, veremos, pero es verdad que desde el punto de vista de inteligencia podría llegar a gestionarse de inteligencia humana. Lo que me parece más peligroso es lo segundo que has dicho, es decir, la tendencia que empezamos a ver con el uso de estos sistemas generativos, ya ni siquiera te hablo de IA general, es que establecemos tal vínculo de confianza que es verdad que empezamos a delegar ciertas tareas asociadas a lo intelectual, ¿no? Desde nuestro lado, es decir, el cómo escribimos, el cómo nos comunicamos, etcétera, etcétera. Entonces, como todavía no se sabe la repercusión que va a tener eso a corto plazo, es decir, de aquí a 10 años que estemos todos utilizando estas IAs todos los días en nuestro trabajo y tal, pues es verdad que, claro, si como dicen, ¿no? Nos quitan ciertas capacidades cognitivas con el uso masivo de este tipo de tecnología y demás, podría ser perjudicial el ir avanzando hacia ese escenario, ¿no? Tanto de la IA general como de la superinteligencia, porque cada vez lo que estamos haciendo con eso es ceder más control a la máquina realmente. O sea, a cambio de mayor conocimiento, le cedes más control sobre todas las operaciones, todas las tareas que quieres ejecutar, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos investigadores, de hecho, que la pregunta que se hacen es, ¿queremos realmente investigar en la línea de la IA general o estamos cómodos con lo que se ha conseguido y parece que se va a conseguir a corto, ¿no? Entonces, esa pregunta también hay que hacérsela, eso es muy importante. Bueno, en tu caso, Nerea, no solo trabajas en la parte de investigación, de divulgación, das formación a compañías. ¿Cómo ves que se está aplicando la inteligencia artificial generativa dentro de sus procesos? ¿Hay algún caso que te haya sorprendido especialmente en la aplicabilidad de esta tecnología? A ver, yo creo que todas las empresas, ¿no? Salvo las que quizá llevan ahí hay un poco de ventaja, pues empresas no como muy grandes, está en esa fase de descubrimiento, que yo creo que es algo muy bonito, porque el tener ahora herramientas
digamos que directamente tú al final las contratas a través de una licencia, ¿no? Simplifican mucho el que empieces a hacer cosas. Entonces ahí sí que se empieza a ver cómo a través de gente como muy early adopter de cada una de las compañías empiezan a surgir casos que no necesariamente son quizá los más comunes, ¿no? que se te ocurrirían. Entonces, creo que sí que es verdad que muchas empresas entienden el uso de la IA generativa, fíjate, todavía a través de los chatbots, que eso es algo que yo intento tratar con ellos, porque el escenario de los chatbots habitualmente no es el más sencillo de empezar a trabajar y tiene un porqué, que es que el chatbot le vas a tener que poner a interactuar con alguien, ya sea un empleado tuyo o ya sea un cliente, ¿no? Un usuario potencial o alguien que te quiere comprar, imagínate en tu web, lo que sea. Entonces eso exige muchísima validación y evaluación de qué es lo que está contestando, si está contestando bien. Y la IA generativa muchas veces nos pone en esa tesitura de que no tenemos tanto control. Aunque podamos como caparle, ¿no? El tipo de información que da el sistema y demás, cuesta llegar a lo que podría ser la respuesta ideal, ¿no? Que te daría un humano en todos los posibles escenarios alrededor de esa conversación. Entonces, yo creo que el escenario chatbot se entiende. Hay muchas que están lanzando por ahí, pero como te digo, no es lo más sencillo porque la IA también genera mucha frustración, sobre todo la generativa, en la que al final eso, a través de hacer la misma pregunta, obtienes como 3 respuestas distintas con matices, ¿no? Aunque todas hablen de lo mismo, pero con matices. Entonces, donde se está viendo mucha progresión es en aquellas que están aplicándolo directamente en procesos internos que ya existen y lo que hacen es identificar, ¿no? Que es un poco donde yo he estado ayudando más, el decir, oye, ¿dónde tengo un cuello de botella? El cuello de botella te puede venir porque tienes mucha información, que esa información tenga mucha variabilidad entre ella, por ejemplo, no sé, un caso de facturas mismamente, ¿no? Por que la gente se lo imagine, pues al final tenemos PDFs, que eso es el mismo tipo de dato, pero cada PDF tiene como una estructura diferente, aunque todos tengan más o menos el mismo tipo de información. Ese es un escenario ideal para trabajar con IA generativa porque al final tienes expertos en la materia, que son la gente de contabilidad, tienes un proceso donde tienes mucho volumen y hay un potencial ahí como de reducir errores, ¿no? en ese proceso. Entonces, los que lo están como enfocando por ahí, la verdad es que están teniendo mucho éxito interno, sobre todo para entender el cómo seguir implantándolo en otros procesos y luego en dónde están los límites, ¿no? En donde muchas veces estos modelos pues a veces no funcionan bien, igual no puedes cubrir el 100% del proceso, te tienes que quedar con, oye, aplicarlo en puntos así como muy, muy específicos. Entonces, todos estos de lectura de documentos, ya te digo, te he puesto el caso de las facturas, pero piensa desde lo más común de aplicación de normativa a casos, yo que sé, más raros como de lectura de testamentos, cosas así, o sea, un montón. Y luego hay unos que me están llamando mucho la atención que tienen que ver con el mundo public, marketing y demás, que además tú ahí seguro que has visto algunos, que por ejemplo están saliendo las primeras campañas en marcas españolas, quiero decir, si piensas en un Mango, piensas en un Desigual y demás, con modelos humanos hechos 100% con IA, ¿no? Con ropa de la marca, pero hechos 100% con IA. Entonces, me llama mucho la atención, yo ahí no he colaborado, aunque sí que he tratado con alguna de estas empresas, pero no he colaborado directamente en esos desarrollos, pero me parece muy interesante que haya dado ahora como ese momento en el que varias han apostado por sacar ese tipo de casos de uso hacia afuera, porque hay que ver también un poco la reacción que tiene tu audiencia a que tú saques ese tipo de casos de uso, ¿no? Y ver cómo lo perciben, si es algo positivo, si es algo negativo, si es algo que pasa desapercibido completamente en un catálogo en el que también tienen, ¿no? Como el típico photoshoot más clásico. Creo que eso es lo que va a empezar a cambiar verdaderamente el cómo nos relacionamos con Internet, ¿no? El que empiecen a aparecer ese tipo de casos de uso más explícitamente hechos con IA. Entonces, bueno, yo creo que 2026 va a ser un año donde ya se va a ver mucho más pozo, ¿no? Saldremos un poco de esa fase de descubrimiento de la IA y empezaremos a ver cosas un poquito más arriesgadas. Lo que sí que está viendo es mucha conversación en los equipos de dirección de cuándo es el momento adecuado. O sea, tú piensas que al final es una tecnología que llega a los últimos 2 años y medio, 3 años. Entonces, el acertar exactamente en qué momento inviertes, no solo el contratar una herramienta, sino el apostar por uno de estos casos de uso sin saber la repercusión que puede tener, claro, es que solamente eso ya es un trabajo en sí mismo. Entonces,
creo que hace falta un poco todavía de pozo y por eso hablo mucho de que hay que dejar también a la tecnología que se asiente, ¿no? Que hemos vivido ahora como 2 años y pico de fascinación y de frustración y ahora necesitamos bajar un poquito al día a día y hacer, yo hablo de los casos de IA aburridos, que son estos que te decía de los procesos, ¿no? Entonces empecemos por lo aburrido, cuando tengamos dominado lo aburrido vamos a lo impactante. ¿Crees que hay compañías que están tratando de subirse a esta ola como sea, ¿no? y aplicar la inteligencia artificial más por un tema de quizá de fachada, ¿no? De no quedarse atrás o incluso por justificar el presupuesto de innovación de la compañía? A ver, a mí me parece bien, ¿eh? Bienvenidas todas las que se quieran subir al carro, ¿no? Creo que sí que, fíjate, mi sensación es que eso se vivió más en 2023. Te digo porque cuando sale, claro, una tendencia de estas, ¿no? Pues hemos vivido varias en los últimos años, desde el blockchain, el metaverso, bueno, ahora la IA. Pero sí que es verdad que la IA aquí es un poquito diferente porque sí es una tecnología que a nivel técnico sí está ya bastante asentada, ¿no? Otra cosa es el cómo la adoptamos y el cómo la implantamos en las organizaciones, pero a nivel técnico tiene mucha solvencia. Entonces, los que entraron por un tema de marketing y porque obviamente pues es la novedad y demás, que fue eso, más o menos 2023, es cuando quizá más se notó, ¿no? Se dan de bruces con una tecnología que, como te digo, a veces es un poco caprichosa. Cuando tú estás trabajando con inteligencia artificial no es tan sencillo llegar al nivel de acierto que te gustaría o, como te digo, a tener tanto control del sistema como te gustaría. Entonces, yo creo que las que han seguido apostando, ¿no? Yo siempre veo la adopción de la IA como una carrera de fondo. Entonces, las que han seguido apostando y no se han dejado solo llevar por el hype son las que están empezando a ver ahora los frutos. Estamos hablando de que igual han pasado casi 2 años desde que empezaron. Entonces, la IA es una tecnología cara, con lo cual, si entran, ya te digo, por el marketing, al final se tienen que quedar por el esfuerzo si de verdad quieren como sacarle partido. Si no, vas a vivir siempre como en esa frustración, fascinación y no sales un poco de ese bucle. Entonces, yo por eso digo que a partir de 2026 seguramente ya sí que veamos las empresas que están ya empezando en esa fase de coger velocidad. En el momento en el que tú ya tienes a tus empleados, ¿no? Que ya saben utilizar perfectamente estas herramientas tipo Copilot, ChatGPT, etcétera, ya te puedes como centrar en ese nivel superior de, oye, vamos a sacarle ahora partido a cómo trabajamos en conjunto, en los equipos y demás, y cambiar cada vez cosas más complejas, ¿no? Pero necesitas un poco como ese alineamiento y es lo que se tiene que dar y dejar un poco de espacio para que se dé. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco todas irán llegando a ese punto. Lo que sí que es verdad es que creo que no es opcional. Es decir, que estamos un poco entrando en ese momento en el que también se ve que la brecha cada vez es más grande para aquellas que no han entrado, porque necesitan aprender sobre más cosas cada vez en una ventana más corta de tiempo, ¿no? Todas estas aplicaciones cada vez van ganando mayor alcance. Que ya no es un valor diferencial, sino casi una cuestión de supervivencia, ¿no? ¿Hacia dónde va? Sí, o sea, se puede ver como supervivencia. Yo creo que es una buena excusa también, ¿no? Para tratarlo internamente, pero sobre todo a nivel de competencia. Yo creo que viene ahora un momento en el que, fíjate, se habla mucho de la IA y el trabajo y demás, pero yo muchas veces esto con los comités de dirección, ¿no? Cuando me invitan y demás lo comento, digo, es que no es tanto el trabajo, o sea, si tú al final estás en tu sector donde hay una serie de competidores, sobre todo las empresas compiten por precio, muchas de ellas. Entonces, ya sea precio por horas facturadas o ya sea por un servicio que tú vendes o un producto. Entonces, el que tú incorpores inteligencia artificial significa que en algún momento en ese sector va a haber un reajuste de precios. Ahora mismo todavía cuesta verlo porque estamos empezando, pero en el momento en el que algunas empresas empiecen a tomar la delantera y de repente digan, simplemente por un hecho de competir y hacerse más, digamos, atrayentes, empiecen a ajustar a nivel de precios, por ejemplo, ahí es donde va a empezar realmente la verdadera como competición, ¿no? En la nueva, podemos decir, la nueva era de la IA, o la IA, ¿no? En compañía de las empresas, pero eso yo creo que va a pasar y no sé, no le doy un horizonte más allá de 5 años de que suceda. Entonces, las que intentan postergarlo no significa que lo estén haciendo mal, significa que luego van a tener que correr más, mientras que otras habrán hecho ya un poco como ese estudio interno de qué queremos ser ahora mismo con la IA.
claro, habrá seguramente líneas de negocio que igual en algunos casos incluso se te pueden quedar hasta obsoletas, ¿no? ¿Qué debería de darte vergüenza si eres una gran empresa en 2025? Es decir, ¿dónde ya no hay excusa para no utilizar la inteligencia artificial? Pues yo creo que una de las áreas donde ya no hay excusa para utilizarla es sobre todo en lo que es el manejo de la información de Internet, ¿no? Tengo muchas conversaciones de estas, sobre todo con empresas más pequeñas, que igual no tienen presupuestos tan bollantes y de eso también hay que hablar, ¿no? Todas necesitamos ahí un poco nuestro espacio. Entonces, muchas veces la barrera de entrada no es tanto el usar un ChatGPT, un Copilot, todo este tipo de herramientas, sino, oye, si no tengo tampoco demasiado dinero o no sé todavía cómo enfocar el cómo voy a usar la IA, igual tengo que tirar de licencias gratuitas que tampoco me van a garantizar que todos mis datos, ¿no?, se queden donde están. Entonces, yo lo que ahí sugiero, y por eso digo que ahí no hay excusa, ¿no?, es, vale, pues aunque tengas que tirar igual en unos primeros meses de, oye, ver el alcance de todas estas herramientas, ¿no?, ver hasta dónde llegan, si puedes igual contratar, aunque sea un par de licencias, por ver sobre todo la potencia, ¿no?, de las cuentas de pago, que siempre es muy superior, en lo que sería la búsqueda de Internet de resultados donde te puedan venir muy bien. Por ejemplo, hay muchas empresas pidiendo subvenciones, hay muchas empresas analizando la competencia, hay muchas empresas analizando informes en general, ¿vale? Informes que sí son públicos de Internet, pues de la bolsa, de las compañías, de otros sitios. Entonces, todos esos entornos donde al final lo que hacemos es dedicar tiempo a consultar información pública, es ideal para empezar a trabajar con la IA. Entonces, el que este tipo de empresas no lo estén usando ni siquiera ya en esos casos de uso, sí me preocupa, porque ahí sí que se va a ver, claro, el cambio, ese hábito que tú tienes que generar al final en tus equipos de trabajo, de, oye, que ahora la IA me puede ayudar eso, a procesar más rápido información que a Internet. No significa que luego tú no vayas a entrar a mirar los PDFs que dicen y demás, pero sí a resumirte, jolín, toda esa parte de búsqueda de información al principio, de entender conceptos, tal. Joder, yo creo que es un escenario que ya es como muy, muy obvio, ¿no? Donde tienes que estar y tienes al menos que tener a gente dentro de tu empresa ya pilotando esto para que esa parte al menos podáis hacerla de una forma un poquito más optimizada. ¿Y qué sectores se están transformando más con la aplicación de la inteligencia artificial? Porque vemos que ha llegado, ¿no?, yo creo que a todos los sectores, salud, salud mental, educación, cine. ¿Qué sector está sufriendo una mayor transformación? A ver, fíjate, yo te diría así un poco de lo que he visto, porque luego hay matices. Por ejemplo, salud y banca, ¿vale? Son dos sectores donde generalmente siempre hay mucha innovación, retail también, ¿vale?, en el caso de venta online. Pero es verdad que en el caso de salud y banca concretamente hay mucha regulación. Es decir, por el mero hecho de trabajar en salud y banca vas a tener una regulación adicional a sacar cualquier tipo de avance tecnológico, ¿no?, al mercado. Entonces, es verdad que suelen ser esos sectores como muy pioneros, pero que siempre todos esos avances los vemos un poquito más tarde. Donde yo estoy viendo mucho cambio es en el mundo de marketing, publicidad, agencias. Ahí creo que sí que se está gestando la mayor parte del cambio del que podemos percibir, es decir, mucho caso de uso visual, como esto que comentaba, ¿no?, de campañas que estamos viendo online, personas que se clonan su avatar y entonces hacen como su publicidad, ¿no?, en sus Instagram y demás ya con un avatar que habla como ellos, los casos de traducción de contenido a otros idiomas, ¿no? Y eso lleva, claro, a una transformación en lo audiovisual, pero en lo que sería cine, audiovisual y demás, ahí también vamos a ver cositas, pero seguramente tarde un poco más, porque ahí sí que tenemos uno de los grandes debates a día de hoy, es la propiedad intelectual, ¿no? El que sucede en el momento en el que tú incorporas la IA, claro, qué sucede con la cinta que tú estás grabando, qué sucede con el material que tú estás generando con esa tecnología, a nivel legal me refiero. Entonces, todavía ahí hay como mucha discordancia en cuanto a si las productoras quieren usar IA, no la quieren usar, etcétera, etcétera. Y luego creo que otro de los sectores que a veces se nos olvida, pero donde más vamos a ver, ¿no?, este potencial transformador, seguramente sea la propia investigación. Es decir, se han batido récords de presentación de papers científicos alrededor de la IA, precisamente porque ahora una de las cosas donde ha cambiado muchísimo el cómo se hace la ciencia es en cuánto tardas en escribir un paper.
Si tú piensas que existe una tecnología como un ChatGPT, obviamente eso va a agilizar muchísimo la escritura, pensando en que una de nuestras barreras, por ejemplo, yo recuerdo eso, cuando estaba con la tesis, una de mis barreras es yo que a mí el inglés se me daba bien, pero el escribir el lenguaje de paper científico, eso te lleva un rato, aparte de que se entienda bien, de que lo puedas exponer bien, y ahora, claro, con estas herramientas es mucho más sencillo hacerlo. Entonces, yo creo que esto en algún momento pues veremos las consecuencias seguramente, sí, sí. Yo me acuerdo también, yo trabajé como investigadora, a mí me gustaba mucho la investigación y ahora pienso en todos los avances que hay, ¿no? Y digo, madre Claro, mía, lo poco que habría lo poco que tardado, ¿no? habrías tardado, en En real. hacerlo, pero también creo que quizá la gente de nuestra generación tiene la gran ventaja de haber aprendido a hacer ciertas cosas Sí, que bueno, pues al final requieren de mayor memoria y de mayor esfuerzo, ¿no? Y decían que incluso las nuevas generaciones están perdiendo un poquito la sí, memoria justamente por la inteligencia artificial generativa y este hábito, incluso yo creo que nos estamos haciendo más inseguros, ¿no? Porque sí, ¿quién no pasa hoy un correo por ChatGPT para ver si realmente lo has escrito bien, ¿no? claro. O, bueno, acabo de escribir este artículo, se lo voy a pasar para ver qué Sí, o tal lo he para que lo hecho, o mejore, incluso ¿no? directamente lo haces, ¿no? Ya con la Claro, inteligencia artificial, aunque tú sepas por claro. dónde ir. Y yo creo que algo, por eso hablábamos antes de que había que tenerle un poquito de miedo a lo mejor al confiar al 100% de la inteligencia Sí, artificial, ¿no? Que se vuelva tan inteligente que perdamos ese criterio, ¿no? Y que pensemos que todo lo que nos va a dar ya está bien. sí. Es verdad que hay pocos estudios todavía. Claro, llevamos muy poco tiempo con esta tecnología, a pesar de que algunos ha hecho muy viral, pero luego es verdad que la muestra que utilizan todavía no es muy amplia, ¿no? En cuanto a personas que han estudiado, pues eso, con el uso de esta tecnología. Pero realmente si lo piensas, haciendo un poco símiles a cosas que han sucedido anteriormente, en su día pasó con los sistemas de navegación. En cuanto llega el GPS, muchísimas personas, en el momento en el que eso lo tenemos incorporado en el coche, a mí porque, por ejemplo, me gusta mucho conducir y me gusta mucho conocer las carreteras, pero el saber orientarte simplemente en un sitio sin Google Maps, ¿no? Incluso cuando te vas a viajar a una ciudad que no conoces, ya es algo que no concibes. O sea, no sé, sacar la guía en papel o preguntarle a alguien cómo llegó a según qué sitio. Entonces, es verdad que hay ciertas capacidades que hay una parte que las delegas a la máquina, en este caso, y hay otras que nos quedaremos. Pero claro, nunca antes había pasado, o sea, para mí la diferencia ahora con este tipo de tecnología, y a mí me pasa, que a veces también puedo llegar a abusar un poco de ella, pero que nunca habíamos tenido una tecnología que se adapte tanto a cómo nos expresamos, a cómo hablamos, a cómo nos comunicamos. Entonces, si a eso le sumamos que además sabe de muchísimas cosas, al menos a un nivel medio, claro, te va a superar en muchas de las facetas que haces a lo largo de tu día. Esto que decías de escribir, es que simplemente el hecho de escribir un post, aunque sea para una red social, ya te requiere a ti de tener igual una hora tu cerebro libre de estímulos, información y demás para poder llevar a cabo esa tarea. Si de repente con esa tecnología lo consigues reducir a, no sé, imagínate 20 minutos, media hora que le hayas echado, obviamente hay una ganancia, pero claro, con el tiempo, si siempre lo haces así, va a pasar eso, va a pasar que de repente tienes como una especie de pérdida de confianza de ya si no lo hago de esta forma, parece que está incompleto, ¿sabes? Aunque realmente lo hayas hecho tú. Siempre piensas que puede 100%. estar mejor Es un poco porque paradójico, posiblemente sí. la IA te lo dé mejor, sobre todo si la tienes bien entrenada Sí, 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 sí. para que hables Claro, como y tú uno de los quieres, ¿no? efectos, de hecho, que se habla bastante ahora, ¿no? A nivel de estudio es si esto también hará, igual que ha pasado con la globalización, ¿no? Y tú ves ahora, viajas a según qué ciudades y parece que todas tienen como los mismos restaurantes, mismas cadenas, ¿no? Eso es un efecto, obviamente, de Internet y de la globalización. Pero si pensamos en cómo hablamos, ¿no? El hecho de usar este tipo de tecnologías ya nos hace muchas veces incluir ciertas coletillas que tú antes nunca las hubieses incluido jamás. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, El poder, potencial claro, y las... Sí, el hay muchas crucial, cosas, sí, en sí. resumen, ¿no? O sea, que Sí. hay como que te levantan así de repente la alarma. No significa, ojo, que no es negativo, pero es verdad que homogeneiza, ¿no? O sea, si una cosa que nos hacía como muy, digamos, diferentes era la forma en la que escribíamos, yo creo que eso sí que se va a tender a homogeneizar bastante, fíjate.
Sí, ¿y ves que estamos aprovechando el potencial inclusivo que tiene la inteligencia artificial? Porque al final también tiene un impacto muy grande en la accesibilidad. Sí, yo esto lo hablo muchísimo con las empresas, fíjate, no es el caso de uso más obvio y a mí a veces es verdad que no es que me enfade, pero a veces digo, joder, qué injusto, ¿no? Porque si piensas en las cosas que se viralizan, obviamente siempre se viraliza lo más visual, ¿no? Entonces, hemos tenido como momentos de viralización de, pues, la IA que genera imágenes o que genera vídeo o el transfórmate en X personajes, ¿no? Y así. Pero, claro, el hablar tanto de generación generativa y tal, hace que no nos paremos a pensar en que este tipo de IAs, una cosa que hacen súper bien es describir lo que están viendo. Entonces, si tú en vez de solamente ceñirte a usar la IA generativa para generar información desde cero, la utilizas para de información que ya tienes, ¿no? Es un poco el caso este que decíamos antes de los casos de IA aburridos, ¿no? Pues como el de extracción de información de facturas, pero de repente dices, ostras, tengo tantas páginas web sobre mi empresa, por ejemplo, pues voy a intentar que la IA me dé consejos o directamente me ayude en el propio código a cómo hacer más accesible esa información. Para personas, por ejemplo, que utilizan un lector de pantalla para ir alrededor de mi página web. Hay muy poca gente pensando en casos de uso de este estilo. O, por ejemplo, que tú tengas todo un catálogo de productos, me da igual si son de moda, si son de fabricación, de lo que sea. Y todos los descriptivos que tú puedes hacer a nivel de textura, de cómo aparecen las formas, de qué hay en la foto, de si hay algún tipo de acción, incluso a nivel deportivo, ahora se habla mucho, ¿no? El cómo intuyes el qué va a pasar en un vídeo o así. Eso ahora estamos, o sea, tenemos cierta capacidad para poder describir, ¿no?, toda esa información y hacerla mucho más accesible, no solamente pensando en eso, en que vas a ayudar a ciertos colectivos de personas que tengan discapacidades, sino que de cara a ti a futuro, a buscar qué pasó en, ¿no?, hemeroteca y así, te va a ser mucho más útil el tener toda esa información descrita, ¿no? Y sobre todo, claro, ya se la puedes clasificar, ya sería la leche. Entonces, pensemos también en cómo esta inteligencia artificial nos puede ayudar, incluso en el caso ya más futuro, que parece que no está ya tan lejano, a tener directamente dispositivos. Ahora tenemos el móvil, ¿no? Pero incluso aprovecharnos, el poder, por ejemplo, hablar con un sistema de este estilo, ¿no? Un ChatGPT, un Copilot, un Gemini, hablar directamente al sistema en formato de audio, quiero decir, o sea, con tu voz en vez de escribiendo, y el que tú puedas decirle, habilítame la cámara web para que vea lo que tú estás viendo, ese tipo de escenarios también va a fomentar muchísimo, ¿no?, esa reducción de barreras en lo accesible, el decir, oye, pues viene un coche o viene un peatón de frente, tal, o sea, al final es como si tuvieses otros ojos mucho más potentes, ¿no?, en este caso. Y el último trabajo que he visto en relación a esto, que me parece muy reseñable contarlo, es, creo que estos han sido los de Google, no estoy segura, pero juraría que sí, que han mejorado muchísimo una tecnología que todavía nos costaba mucho hacer con visión artificial, que es el lenguaje de signos, interpretarlo. Entonces, digo que han sido los de Google porque sé que estaban además muy metidos en estos temas y justo han sacado hace poco un nuevo avance de cómo ahora combinando, en este caso Gemini, ¿no?, que es su modelo, y toda esa visión en tiempo real, ¿no?, como decía, ahora tú puedes ver qué estás haciendo delante de una cámara y demás, es más fácil procesarlo. Entonces, si combinas toda esa información, parece ser que puedes llegar a entender qué está haciendo, ¿no?, qué está diciendo una persona en lenguaje de signos, y esto sí que es increíble. Quiero decir, el poder hacerlo con inteligencia artificial, sobre todo para ayudar a que toda esta gente pueda comunicarse mucho mejor, incluso si pensamos en algún día, ¿no?, ya se empieza a experimentar, pero con voces incluso clonadas para personas que no pueden hablar, claro, con su propio, digamos, con su propio laringe y demás. Bueno, está claro que la inteligencia artificial tiene un potencial enorme. Tenemos que ir terminando la entrevista, Nerea. Así que a mí me gusta ponerme un poquito futurista, los que nos escuchan en el podcast ya lo saben, y me gustaría preguntarte si te dijese que dentro de 10 años Nerea Luis ayudó a que la IA, ¿cómo terminarías esa frase? Qué bueno, ¿eh? Fíjate, me gustaría, creo que es, por un lado, Nerea Luis ayudó a algunas empresas, es verdad, a adoptar la inteligencia artificial, ¿no? Pero pensándolo a nivel estratégico, o sea, toda la empresa entera, de lo que sería de dirección, ¿no?, pues a los diferentes luego equipos que haya y demás. Pero sobre todo creo que me gustaría también
como siempre he hablado, ¿no? Como esa parte más divulgativa, el que Nerea que haya conseguido como acercarla a la ciudadanía. Creo que es un momento bonito también de que se pone en valor este ejercicio a veces que lo haces, ¿no? Pues de forma gratuita, muchas veces de divulgar en ese sentido todo este conocimiento y cuando las personas se te acercan y te dicen, pues gracias a que te escuché de repente me he sentido como súper interesada o he empezado a formarme en estos temas. Creo que eso sí que para muchas personas puede ser un antes y un después en cuanto a, oye, también su vida laboral, ¿no? Entonces, ojalá poder contribuir también por ahí, que no nos olvidemos que esto al final tiene que, de alguna forma, incluir a todos y todas. Al final hay algo que haces muy bien, Nerea, y es que al final eres capaz de coger algo muy técnico y trasladarlo a un lenguaje que entendemos todos, ¿no? Y hace que sea muy fácil ver un poco, entender cuál es la situación actual y hacia dónde vamos y ciertos conceptos que a lo mejor de otra forma veríamos que se salen un poco de lo que nosotros somos capaces de comprender, haces que sea súper sencillo de digerir y que además incluso te apetezca escucharte más y más y más. De hecho, creo que este seguramente sea el episodio más largo que hayamos hecho en el podcast y es que de verdad que da gusto escucharte, Nerea. Muchas gracias, María. Así que, bueno, pues te invitaremos seguro más adelante a la parte 2, que seguro tenemos muchísimas cosas más de las que hablar. Darle las gracias también a por supuesto, todos nuestros oyentes que están con nosotros en todos los episodios que hacemos en el podcast All You Need Is Data de Mioti. Recordaros que está disponible tanto en YouTube como en Spotify. Todos los meses subimos un nuevo episodio con referentes, sobre todo en el mundo de la tecnología y en su aplicabilidad en los negocios, en las empresas. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Recordad que si os ha gustado, darle a like, suscribiros y nos vemos a la próxima.